Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer pues en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer entonces desde el versículo 23 hasta el 29. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando pasaron muchos días, los judíos consultaron juntos para matarlo, mas sus asechanzas fueron conocidas por Saulo. Y ellos vigilaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro en una canasta. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, mas todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús, y disputaba con los helenistas, mas ellos procuraban matarle. Mas cuando lo supieron, los hermanos lo acompañaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu eran multiplicadas. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estuvimos viendo los versículos anteriores, el 20 al 23, estuvimos viendo lo primero que hizo Pablo después de su conversión, y esto es entonces no algo solamente de Pablo. Cuando alguien verdaderamente conoce al Señor, cuando alguien verdaderamente se convierte, da testimonio del Señor Jesucristo, y hay un cambio en su vida que la gente lo ve, la gente pues no puede dejar de verlo. Pero vemos ahora la continuación. Este es un relato que encontramos aquí y tenemos el doble o el doblete de esto en otro libro, en otra carta de Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Lo que aquí se nos dice nos viene un poco a la cabeza, a la memoria, en dónde se está refiriendo Pablo a esto, más o menos. En Gálatas. En Gálatas, pues también el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado, estaba defendiendo su ministerio, que él no lo había recibido de hombres, sino del Señor directamente. Lo estaba haciendo porque él estaba defendiendo el Evangelio del Señor Jesús. Incluso decía que si alguien nos ha dado otro evangelio distinto al que nosotros os hemos entregado, sea anatema, y eso aún un ángel del cielo, aún nosotros mismos. Mostrando así pues que él hablaba de parte del Señor y con autoridad del Señor. Y en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, ahí el apóstol Pablo pues estaba diciendo también lo que él hizo justo después de la conversión. En el versículo 15 dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces, capítulo 9, hemos estado viendo cómo el Señor lo llamó, ¿no? En el camino de Damasco, cómo se le apareció, cómo se convirtió, recibió también el bautismo. Dice: no revelara a su Hijo en mí, para que lo predicara entre los gentiles. No lo consulté enseguida con carne y sangre. Lo llamó, y vemos que Pablo está uniendo también la idea de la predicación. Parece como que Pablo, inmediatamente desde la conversión, él tuviera claro ese llamamiento. Inmediatamente que él, juntamente con la conversión, recibió ese llamamiento a predicar a Cristo de una manera especial. Decíamos pues que todo creyente ha de dar testimonio
de Cristo y de la palabra de Dios y también pues mostrar el cambio que ha habido en su vida por medio de la conversión. Eso todo el mundo. Pero Pablo de una manera especial. Ya las palabras de Jesús a Ananías, ¿no? Porque yo les voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, ¿no? Él tenía que llevar la palabra a los reyes, a la gente que estaba pues en alto, ¿no? Y bueno, pues entonces él tenía conciencia, como vemos aquí en el versículo 16, de ese llamamiento. Y además vemos, es un llamamiento a predicar a los gentiles. Él, fariseo de fariseos. Él que seguro que estaba pues con ese odio y ese aborrecimiento a los cristianos, porque según él, como fariseo, relativizaría la posición, digamos, exclusiva, especial, única del pueblo judío. Pues entonces el Señor lo va a llamar y lo va a enviar justamente fuera de su nación, fuera de los suyos, fuera de lo que era su motivo de gloria, ¿no? En la carne. Entonces él recibió ese llamamiento y dice: no lo consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue corriendo a Ananías o a los apóstoles en Jerusalén o a cualquier otro a decirle lo que le había pasado o lo que él sentía o lo que pasaba por su cabeza o lo que el Señor le había mostrado de alguna manera especial a él. No lo consultó. Entonces no recibió ese llamamiento de parte de hombres, ¿no? De parte de hombres, sino que lo recibió directamente el Señor. Y dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces, vemos, estaría aquí hablando de este encuentro. Pero antes de este encuentro, vemos que también está hablando de cómo fue bajado en una canasta, ¿no? Y Pablo también hace una referencia a esto, ¿no? ¿Sabéis en qué carta él lo dijo? En 2 Corintios 11, versículo 32, en Damasco, el gobernador del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos, queriendo prenderme, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana, y escapé de sus manos. Bien, pues entonces vemos que, en estos primeros días se fraguó un poco la nueva identidad de Pablo como apóstol y su nuevo ministerio. Y vemos que también se va a dar aquí una serie de cosas que se va a ir repitiendo una y otra vez en su ministerio. Los judíos vienen ahora a complicarle la vida, a ponerle en riesgo y a intentar matarlo. Y esto es lo que a partir del capítulo 12-13 lo vamos a ver una y otra vez, que él va a predicar a un sitio, hay gran respuesta y que los judíos se llenan de celo y hacen alborotos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que después también es preso en Jerusalén, también por lo mismo, con acusaciones falsas de que había profanado el templo. Y también, hasta 2 y 3 veces lo habían intentado matar, ¿no? Y fue librado también por los gentiles, por los romanos. Bueno, pues entonces vemos cuando Saulo llegó a Jerusalén, entonces vemos, ¿no? Hemos situado esto un poco en el resto de los escritos de Pablo. Y ya en el versículo 26 vemos que él llega a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos. Y los discípulos entonces todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Incluso vemos que no fueron los apóstoles quienes fueron a él, ¿no? Seguramente también los apóstoles estaban juntamente con ellos que tenían o miedo o recelos en cuanto a él. Tenían sus precauciones, no vaya a ser que este sea espía, no vaya a ser que este quiera seguir apresándonos.
Habían pasado 3 años, ¿no? Pero, bueno, aparte del tiempo que él estuvo predicando ahí en Damasco, él había estado el tiempo ahí en Arabia, etcétera, poco se sabía de él. Y bien, pues entonces vemos que fue necesario, ¿no?, que fuera llevado, introducido también. Esta vez, bueno, no se nos dice que haya habido una revelación extraordinaria de parte de Dios, sino Bernabé. Y vemos entonces, esto es sin duda muestra del don espiritual de Bernabé. Vemos esta actitud de Bernabé que se va a ver también a lo largo del libro de los Hechos. Colaborador de Pablo, pero con un, digamos, espíritu manso, humilde. De hecho, antes ya ha aparecido, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. Él era levita, creo, ¿no?, se nos había dicho, en el capítulo 5. Y pues, en el capítulo 4. Y había vendido sus posesiones y lo había puesto al precio, a los pies, trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Entonces vemos, ¿no?, a Pablo, el Señor le cambió el nombre de Saulo a Pablo, ¿no?, mostrando ahí una nueva identidad. Y en el caso de Bernabé, pues sin duda el Señor también pues lo salvó, y el Señor también pues obró su obra de gracia con él. Pero vemos que no le cambió el nombre y que, bueno, pues esa misericordia, esa entrega, ese don, ese corazón por los hermanos, ¿no?, pues se ve aquí, se verá también más adelante en el capítulo 16 con Juan Marcos, ¿no?, que él toma partido por Juan Marcos, y Pablo pues tiene ve las cosas de manera un poco más rígidas, ¿no? Él se había apartado, pues entonces como que no era digno de seguir continuando. ¿Quién tenía razón? Pues bueno, no lo sabemos, pero Bernabé tomó la posición, digamos, más favorable al hermano, mejor, digamos, esperando lo mejor de él, y siempre pensando que se puede restaurar, rehabilitar, continuar en el Señor. Bueno, pues tuvo que ser él entonces, Bernabé, con ese don que había recibido del Señor, quien lo introdujese de nuevo a los apóstoles. Y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con denuedo en el nombre del Señor. Entonces vemos allí los apóstoles. En Gálatas se nos dice que reconocieron ese don, ¿no?, pero ese don ya lo habían recibido Pablo también. El don de dar testimonio, el don del apostolado. Él había visto, él había tenido el privilegio de ver con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, y de haber recibido esa comisión, y no solamente por él, sino también por mediación de Ananías, que eso es una cosa importante, porque esas palabras de que yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, se lo dio a Ananías. Entonces Ananías le dijo que el Señor Jesús te ha elegido para que prediques su nombre. Entonces él fue también instrumental en esta vocación de Pablo. No fue solamente algo que él sintió, pero vemos que era algo sobre todo personal para Pablo. No lo había recibido entonces de Ananías. Ananías fue el canal. No lo había recibido tampoco de los líderes de los apóstoles de Jerusalén. Lo había recibido de parte del Señor directamente. Y aquí, pues entonces, vemos que la palabra de Dios nos está mostrando una cosa muy importante también acerca del llamamiento. Y del llamamiento quiere decir del llamamiento al ministerio o a servir al Señor. Que ese llamamiento es algo que pone Dios en el corazón de las personas directamente, personalmente. Que no es algo que viene, digamos, por designación de los líderes, o por designación de, en este caso, los padres, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a los padres todo el mundo le gustaría que sus hijos fueran pastores, pero no es algo que el padre pueda decir, no, tú pastor, y tú médico, y tú abogado. No, eso no puede ser. A lo mejor se ha sido así a lo largo de la vida, tal vez, seguramente, pero ha sido también algo que no se puede
forzar, porque el verdadero ministro, el verdadero ministerio, es un verdadero llamamiento del Señor, interior, en el alma de esa persona, que se siente llamado a hacerlo como de parte del Señor. Y es una obra que el Señor hace y que la persona que lo recibe lo conoce bien. No sabía yo ahora tampoco pues discurrir mucho y hacer una gran disertación acerca de lo mismo. Es algo que uno recibe. Y lo recibe de parte del Señor. No son los apóstoles, por lo tanto, que digan, no, creemos que tú vales para ser pastor, ¿no? Tú ponte aquí y te vas formando y a ver qué tal, ¿no? No es eso tampoco, ¿no? El llamamiento, vemos, la vocación es algo interior para ser verdadero, de parte del Señor, en el alma de aquel que llama, porque Dios lo llama personalmente. Ahora bien, por otra parte, vemos que eso no es toda la historia, porque los apóstoles no podían juzgar si Dios lo había llamado, pero vieron que él estaba entrando y saliendo y hablando con denuedo en el nombre del Señor y disputando con los helenistas del versículo 29, todo esto está en el versículo 29. Mas ellos procuraban matarlo. Entonces Pablo les dio verdaderamente testimonio de que les estaba testificando de Jesús, que estaba predicando, lo habrían escuchado predicar y habrían visto que eso era a riesgo de su propia vida. Entonces ellos vieron, comprobaron que verdaderamente Pablo tenía ese don. Y entonces, como dicen en Gálatas, le dieron la diestra en señal de compañerismo. Y pues unos se fueron a predicar a los judíos, a Pablo y el resto de los apóstoles, y Pedro, y Pablo a los gentiles, con sus colaboradores, con Bernabé, con después Lucas, con Timoteo, etcétera, ¿no? Unos que son completamente judíos, otros que son a medias, otros que son completamente gentiles, ¿no? Llamados por el Señor. Pero vemos que es también necesario esa confirmación por parte de los que son líderes, o utilizando otra expresión bíblica, porque líder no aparece en la Biblia, ¿verdad? Columnas en la iglesia, ¿no? O los siervos del Señor en la iglesia. Que Dios lo ha puesto para velar por el rebaño. Y para evitar que se introduzcan lobos rapaces. Y han, por lo tanto, de ver si alguien que viene diciendo, mira, yo quiero, ¿no? Yo siento, yo anhelo, ¿no? Quien anhela obispado, buena obra desea. Bien, yo la anhelo. Muy bien, pues entonces tienen que verlo, ¿no? ¿Y cómo se ve eso? Pues eso se ve en la práctica. Eso se ve en la práctica. Y pues el Señor, hemos de ver una cosa. El Señor pone a prueba a sus hijos. El Señor pone a prueba a sus hijos, ¿verdad? Pues hemos de aprender del Señor. Nos dice Efesios que seamos imitadores de Dios. Una de las maneras de ver si alguien tiene el don o no es poniéndolo a prueba, ¿no? Evidentemente no le vamos a decir, oye tú, ven aquí, te vas a poner a prueba, ¿eh? No, pero tiene que estar en un periodo, un tiempo, bajo esa supervisión, bajo esa atenta mirada, ¿no? Formándose y viendo también si se desarrolla ese don, ¿verdad? En el servicio, en la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese don, ese llamamiento del Señor, que es interior, si es verdadero, siempre va a ir confirmado por los pastores y los responsables en las iglesias, en las congregaciones. Y bueno, pues si no es así, habrá algún problema. O la persona no es llamada, o a lo mejor el problema son de los responsables, a lo mejor son ellos que no son llamados, a lo mejor son ellos que a lo mejor tienen un pecado, a lo mejor son ellos que su corazón se ha endurecido, a lo mejor son ellos que se han, bueno, pues no sé, con el tiempo
han contraído algún tipo de enfermedad espiritual para no ver un don del Señor, si es que verdaderamente es del Señor, claro, los responsables, pongamos que sí, siempre que sí, ¿no? Que los que están frente a las iglesias son siervos del Señor, pero si no lo ven, pues será un problema. Pero bueno, aun con todo y con eso, si son del Señor los unos y los otros, al final el Señor va a hacer que lo lleguen a ver. Está el proverbio ese que dice que cuando los caminos de un hombre son agradables al Señor, hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. Vemos, si hace esto con enemigos, cuánto más va a ser con hermanos y con hijos de Dios. Si verdaderamente pues, es llamado, si verdaderamente son hijos de Dios los responsables, si al principio no lo ven, al final lo verán. Lo verán porque el Señor va a vindicar o a confirmar o a confesar a aquellos que lo llamen, ¿no? Aunque a lo mejor su recorrido tenga que ser a lo mejor más dificultoso, ¿no? Que un ministerio que comienza todo pues llano, ancho, sin ninguna piedra, sin ningún bache, sin ningún charco, sin ninguna dificultad, ¿no? Hay ministerios así que comienzan así, todo va pues fantástico, y hay ministerios que a veces son más dificultosos, como por las razones que sean, ¿no? Pero en ese caso el Señor también lo va, como digamos, a confirmar, va a confesar a sus hijos, va a confesar a sus siervos. Si ellos pues se plantan delante del Señor y le dicen: Señor, tú sabes todas las cosas, no te puede ser nada oculto, yo he sido llamado por ti, estoy convencido, no puedo negarlo. Así pues, si he sido llamado por ti, no puedo hacer otra cosa nada más que pues servirte y pues que tú me ayudes y que aquellos que lo han de ver lo vean. Bien, pues hasta aquí creo que mejor dejarlo aquí y ya continuaremos cuál era el secreto del iglecrecimiento, ¿no? En la iglesia de Jerusalén, ¿no? Hay muchas técnicas de iglecrecimiento, hay muchas técnicas de multiplicación de células y de puestos, etcétera, etcétera, pero vemos que aquí se nos da una clave muy importante, que es el temor de Dios. Pero eso mejor lo vemos más detenidamente la próxima semana, Dios mediante. El Señor puede bendiga su santa palabra. Amén.